Vamos a ver la parte de lo que es nuestra intervención, ¿no? Como ven aquí, empezamos la música y empieza nuestra propuesta. Y en esta propuesta va la fundamentación. Y en esa fundamentación tenemos que aplicar los principios pedagógicos. En ello está la planificación, la organización y la dirección de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todo ello para garantizar que la calidad y el logro de los objetivos. Y por ende, la intervención educativa que van a hacer ustedes es ¿para qué? Para desarrollar la formación de profesionales a la altura de las demandas de la sociedad boliviana. Entonces, estamos metiéndonos en lo que es la fundamentación. Muy bien, esto ya lo hemos trabajado. Pero aquí, miren, qué importante es. Tenemos la situación problemática. Hasta ahora es una situación objetiva y real. Cada uno de los grupos tiene su situación problemática, que necesita una solución con un conjunto de objetivos. Estos objetivos nos toca empezar a trabajarlos esta semana, que va a ser con la actividad número 4. Pero esos objetivos que tienen deben entrar en un sistema para resolver esa situación. Entonces, realmente vamos a utilizar, seguramente ya lo conocen, un árbol de problemas y una matriz de necesidades. La matriz de necesidades nos van a decir que esa problemática sí puede ser resuelta. ¿Se acuerdan que para definir el tema de la problemática hemos utilizado un grupo focal? Pues ahora vamos a utilizar la matriz de necesidades y el árbol de problemas. Y eso nos va a permitir que encontrar los objetivos y ver cómo podemos organizar esos objetivos en base a las condiciones externas que hay. Porque la educación es un sistema. Primero la educación, enmarcamos el problema, los objetivos educativos, cómo lo vamos a hacer, qué funcionalidad, según las condiciones externas que tenemos. Y esto es la propuesta que van a elaborar ustedes, que ya la estamos haciendo. Y después aparecen las TICs como último, ¿no? Para ver si las TICs realmente alcanzan los objetivos educativos que se han propuesto con la alternativa, con las condiciones externas a nivel de país y con la problemática que se presenta, ¿dónde? En su espacio de aprendizaje. Por ejemplo, su grupo, ¿qué problemática tenía, Sonia? Bueno, Sonia por ahí, a ver si me escucha. Muy bien, me escucha. Sí. No le escuché muy bien la pregunta, Lice. ¿Qué problemática se le presentó a su grupo en el espacio de aprendizaje? Problemática. Estábamos en la motivación, pero hemos tenido un poquito las dificultades en el manejo de la tecnología, ¿no? Muy bien, pero sería el tema de la emoción, ¿no? Aquí motivación. está su motivación, perdón, me he ido, perdón. Sí. Motivación, esa es la situación problemática. Y ustedes han definido ya dónde va a ser, en qué materia va a ser, en qué universidad va a ser, en qué facultad, ya tienen esto, pero tienen que establecer los objetivos, esos objetivos y la propuesta y considerar que todo es un subsistema dentro de esa universidad, dentro del país. Entonces tenemos que elaborar esa propuesta. Muy bien, eso es el grupo 1. Lo mismo podemos hacer con el resto de los grupos. Y ahí establecemos que todas sus intervenciones van a tener que ejercer que desarrollar la atención, como hemos visto, para producir. Considerar la autonomía de cada uno de los estudiantes, ¿no? Eso siempre se les va a quedar marcado. Siempre la autonomía de cada uno de los estudiantes para que los aprendizajes vayan a la memoria ejerciendo atención. Entonces su propuesta va a ir marcada ahí, ¿no? Para que el cerebro de los estudiantes sea así y así se produzca el aprendizaje. Va a ser, pero siempre resolviendo el problema que hemos planteado, ¿no? Hemos planteado ese problema emocional. Erika, ¿de qué grupo era usted? El mismo de Sonia, de motivación. Muy bien, pero tiene que pensar siempre que esto es lo que tiene que crear con la alternativa que va a buscar, ¿no? En los estudiantes. Desarrollar la atención y por ende la memoria. Entonces, a esta semana tenemos que hacer los objetivos y de los objetivos la propuesta.
Entonces ya nos tenemos que meter. Por ejemplo, el grupo 2, ¿qué situación, problema tenía? Los factores personales que afectan el aprendizaje. Muy bien. Ahora nos tenemos que meter a qué? Ver los objetivos y su propuesta. ¿Correcto? Y las distintas alternativas que tienen de intervención. Muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos que producir lo que estamos viendo en este video, ¿no? Producir el aprendizaje para solucionar ese problema. El grupo 3, ¿qué tenía? No, faltaría el 1, El 1. ¿Qué tenía el 1? rendimiento académico. Muy bien. Entonces hay que ver qué objetivos y qué alternativas para mejorar los conocimientos y por ende el rendimiento académico. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, acá en el tema del rendimiento académico tenemos dos partes o dos puntos de vista. El de por qué o cómo generar un buen rendimiento académico o cómo se da tener un buen rendimiento académico. Ahora, también hay desde el otro lado, o sea, por qué disminuye el rendimiento académico. Uh-huh. Entonces, Ustedes verlo están en cualquiera. la situación problema, pero ustedes están en la situación problema, ¿no? Que sus estudiantes, si son 30, 20 están con rendimiento académico bajo. Estoy de acuerdo, pero ¿y qué pasa si decidimos ir por el otro lado? Ver qué pasa con los que tienen un buen rendimiento académico y aplicar esa solución para los que no tienen un buen rendimiento académico. Claro. Por ejemplo. Muy interesante lo que dice. Cuando hicimos los grupos focales, tenían sus 30 alumnos. Tal vez esos alumnos que tenían buen rendimiento podían decir cómo lo hacían. Claro. Sí. O enfocarlas, debíamos haber enfocado las preguntas a partir de ahí. Uh-huh. Para eso se hace el grupo focal, para descubrir qué les está pasando a los que están con bajo y los que están con alto. Sí, okay. Muy buena. Muy buena, muy buena. ¿Por qué? Porque queremos que estén todos con alto rendimiento, con motivación, ¿no? Como hemos visto, que no les afecten los factores personales y el cerebro que estamos viendo aquí produzca eso, ¿no? Conocimiento, se encuentren, ¿no? Muy bueno. Entonces, vemos un poquito, nos trasladamos y seguimos avanzando. Tenemos ahí que la educación la tenemos que ver como un sistema, ¿ya? Todo influye. Influirá a nivel de país la situación, a nivel de la universidad, a nivel de la facultad, porque nosotros estamos haciendo la intervención a nivel de una materia, ¿ya? Todos los grupos, Roberto, ya saben qué materia, qué universidad, ¿ya lo tiene claro o no? ¿Cuál es? Roberto López, me pregunté. Por ahí, perdón. Dicen, me está preguntando con respecto a lo que hicimos en nuestro primer trabajo. Sí, sí. ¿En dónde van a hacer su intervención? Grupal. ¿Ya han definido en qué materia, en qué universidad, en qué facultad? ¿En el trabajo grupal o el trabajo individual que hicimos? No, el grupal, su intervención, o sea, su propuesta de intervención. En la UTEPSA, dicen, en posgrado. Ah, ya, perfecto. Así fue como hicimos las preguntas de grupos focales, ¿no? Ya, posgrado, UTEPSA y un módulo, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto, ya lo tiene definido. Muy bien. Y eso va a influir en la educación sistémica, depende cómo está el nivel de posgrado, según las políticas del país de posgrado, todo tiene, ¿no? Porque la educación es sistémica. Aunque ustedes hagan la intervención, esta es mi reflexión, aunque ustedes hagan la intervención a nivel de un módulo, eso no solamente se queda ahí, eso va en referente a toda la malla curricular del diplomado, de la maestría, todo como va el posgrado en la universidad, las políticas que hay a nivel de Estado educativo. Entonces hay que ver cómo se estructura todo ello, cómo va esa estructuración. Y también consideramos al gallo, ¿no? Y de ahí que tenemos... Es mi gallo. Ajá, hay que dar una característica a ese sistema, ¿no? Hay que darle una estructura. Pero tenemos que considerar todo, que tendremos que integrar como una educación sistémica. Ahora me dicen, no, pero ¿qué tiene que ver las políticas,
la misión y visión de la universidad, ¿no? Las políticas de posgrado, ¿qué tiene que ver con mi materia? Con mi intervención, con la intervención que va a hacer su grupo, ¿no? Porque su grupo va a hacer una intervención educativa a nivel de un módulo de posgrado. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Ya. Miren cómo todo tiene que ver. Porque en la educación todo es sistémico, todo tiene una influencia de lo más macro a lo más micro. Quiero que vean con esto el videíto conmigo y vean cómo influye lo que son los sistemas. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. Bueno, We who suertudos. are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Como ven, cuando hagamos nuestra propuesta, tenemos que tener en cuenta que la educación es sistémica, como han podido ver aquí, todo influye, todo está unido, ¿no? ¿Qué me dicen de ese video? Escucho opiniones. Es un video que nos muestra cómo se puede complementar esa red, ¿no? En un sistema. Que todo está conectado en realidad. Cuando nosotros podemos encasillar, ¿no? Puede haber un grupo de personas y pensamos que ese grupo de personas tendrá un rol, pero dentro de ello también hay otros subsistemas, ¿no? Hay personas que tienen una vivencia distinta. ¿Qué más han podido ver ustedes? Porque yo lo he visto el video unas 2 veces, pero ¿qué han podido rescatar del video? No les quiero contar nada. Vamos, vamos, que no puede el frío con ustedes. Les escucho. A pesar de las diferencias, tienen puntos en común pues, en diferentes aspectos. O sea, independientemente de si son hombres, mujeres, por ejemplo, los gustos por la música, los gustos por hacer cierto tipo de actividades, pero a la vez que son diferentes y mientras uno va segmentando de distintos modos, va encontrando puntos en común también. Por eso es que el grupo se ampliaba o se reducía según la pregunta que se iba haciendo. Pero al final de cuentas,
la interdependencia existe y es real, digamos, dentro de la estructura social como de los estados mismos. Entonces, imagínense, en su propuesta que hagan, van a compartir cosas parecidas con las políticas a nivel de educación superior. Después de eso, van a compartir la misión y visión de la universidad, las políticas de posgrado, la malla curricular, ¿no?, que tenemos, y las metodologías y las estrategias de quién dependen de su propuesta. Y esa es la que van a elaborar ustedes. ¿Qué metodologías y qué propuestas van a utilizar? Pero eso es propio del docente. Pero alrededor hay otros sistemas que pueden influir, como en el video. ¿Qué más han visto en el video? Vamos rápido, vamos. Al principio estaba todo dependiente, ¿no? O sea, cada uno estaban encasillados por grupos iguales, pero al final, bueno, uno se puede dar cuenta de que todos terminamos en el mismo saco, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Entonces ya se crea además una interrelación con la gente, se van rompiendo barreras de todo tipo y bueno, esa cuestión emocional hace de que se pueda convivir mejor también, ¿no? Y esta propuesta que vayan a elaborar ustedes se tienen que unir que a la malla curricular de los distintos... Pues estoy poniendo el ejemplo de Roberto López, de su grupo, al módulo 1, al módulo 2, al módulo 3, que después tienen que ir con las políticas. Por ejemplo, si tiene una política la unidad de posgrado de investigación o unas líneas de investigación, tienen que ir dirigido ahí. Si hay unas políticas a nivel del gobierno de Bolivia donde todos los posgrados tienen que presentar sus líneas de investigación, van viendo un poquito que la educación es sistémica, todo tiene una influencia. Y esa intervención que hagamos, al final, ¿qué va a tener? En el desarrollo del país. Y al final va a tener una consecuencia a través de ¿qué? Disminución de pobreza, mejora. Entonces también todo tiene un sistema, todo influye, ¿no? Por decirlo así. Es correcto. ¿Qué más? ¿Alguien más quería intervenir? Después de Marcelo, ¿alguien más quería? Sí, me pareció que, bueno, se vio que había también no eran de una sola edad, digamos, ¿no? De una misma generación, habían personas muy mayores, menores, jóvenes, entonces se ve que es un grupo heterogéneo, digamos, en cuanto a la edad, ¿no? Creo que eso también es algo que pude notar en el video, ¿no? Excelente. ¿Alguien más por ahí? Vean un poco, ¿por qué se hizo este video? Este video fue creado con una moraleja, pero con el concepto de sistema. ¿Por qué? Porque un sistema en educación, y si lo podemos interpretar, es las interacciones que se producen entre sí. Algo dinámico o algo estático, o es un grupo donde no hay componentes aislados y que todo va con una funcionalidad, con conseguir un logro. En la educación, como les decía, el logro que hay que conseguir es mejora de la calidad educativa y al final, por ende, el desarrollo del país. Y también tiene unos objetivos, resolver la situación problemática dependiendo de las condiciones. ¿Qué pasó en este video? En este video, en este país, estaba viendo muchos índices de racismo. Decían entre quién era un verdadero dinamarqués y una persona que ha nacido pero no tenía su descendencia. Entonces estaban creando, ¿no?, ese tema de racismo. Entre tú eres dinamarqués, tú no eres. ¿Qué hizo el gobierno? Enseñó con el concepto de sistema que todos somos verdaderos dinamarqueses, porque todos tenemos cosas que nos hacen iguales. Entonces, gracias a esta forma, es muy interesante cómo el gobierno demostró que todo está unido, ¿no? Si lo quisiéramos hacer no a nivel de Dinamarca, a nivel del mundo, veríamos que nos unen muchas más de las cosas que pensamos. Y eliminaríamos muchos problemas como el racismo, dependiendo de las condiciones externas. Interesante, ¿no? Cómo trabajó el gobierno de Dinamarca. Esto ocurre en Dinamarca, ocurre en Francia, lo que llaman los que son segunda generación, tercera generación, no los consideran. Entonces... Alemania, ¿no? Pero hay muchas, con el concepto de sistema es lo mismo. Qué bien, qué bien, qué bien, qué contento.
con la explicación que nos da, el objetivo primario del trabajo, a partir de aquí, sería mejorar la educación y la calidad de enseñanza. Ya los objetivos secundarios serían a partir de las problemáticas, en todo caso. Claro. Que cada uno tenemos, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Que su intervención, ¿qué va a tener? Una repercusión a lo que me ha dicho usted. Va a tener su granito de arena, ¿no? Okay. Sí, claro, va a ser parte, es que son varias problemáticas, entonces, pero todas las problemáticas tienen que ir a un objetivo común, que es mejorar. Claro. La educación. Ese es el objetivo macro, por decirlo, que está muy bien. Claro, objetivo primario. Lógicamente, nosotros no nos lo ponemos como objetivo. Un objetivo de nuestra propuesta no es de sacar de la, bueno, no, a ver, mejorar los niveles de desarrollo de un país económico. Con la intervención que haga usted, Marcelo, va a mejorar el desarrollo económico del país. ¿Por qué? Porque mejora la educación, el acceso, pero es su granito sistémico, ¿no? Por ejemplo, si vemos esto, vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar la carrera de medicina, por ejemplo. La carrera de medicina se va a ajustar ¿a qué? A que cuando yo termine mi trabajo, mis distintas materias de la malla curricular, ejerza ¿qué? Una ayuda a la sociedad, con un encargo social. Muy bien, la ciencia, el conocimiento está muy bien, la educación médica, pero tiene que ir hacia un encargo social. Yo intervengo ¿dónde? ¿Dónde estoy yo como docente? En el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el proceso del diseño instruccional. Quiere decir, la instrucción es mi propuesta. La propuesta del grupo de Marcelo está aquí. El docente, cómo la aplique, está aquí. Pero todo ello nos ayuda ¿a qué? A un objetivo, que es conseguir la educación de ese profesional, pero todo eso alcanza ¿qué? A un encargo de la sociedad que nos pide que mejorar la salud y por ende tendrá una consecuencia a nivel del desarrollo del país. ¿Van viendo un poquito? Desde su propuesta, mire qué chiquito, desde su propuesta, la aplicación de su propuesta alcanza el objetivo, que es ser un médico, cirujano, lo que quieran, porque lo necesita la sociedad, necesita el médico general, para satisfacer las necesidades que tiene, ¿no? Y por ende, tendremos que mejoramos el sistema de salud y por ende, ¿no? Entonces, esto sería un poco, desde aquí, ¿qué me dicen? Miren que no es súper importante esto, Pedro. Desde su propuesta que van a hacer, van a desarrollar, bueno, municipios, comunidades, lo que quieran. Interesante, ¿no? Sí. Muy bien. Para ello, miren, nosotros partimos ¿de qué? De un diseño curricular. Toda la malla curricular, si quieren pregrado o si quieren a nivel de posgrado. Pero todo ese diseño tiene que ser centrado en el estudiante, los TIC. Mi propuesta tiene que ser centrada al estudiante, por eso le estamos preguntando al estudiante, ¿no? Y seguimos preguntándole al estudiante. Y de ahí, por eso hicimos un volcado hacia la comunidad. Muy bien, también. Y después también orientado a qué va a ser de mayor el estudiante, el perfil de egreso. Súper importante. Y que nos ayude a solucionar problemas. Entonces su propuesta tiene que ser centrado al estudiante, a la comunidad, a la resolución de problemas y a qué va a ser de mayor. Todo ello tiene una consecuencia, ¿dónde? En las necesidades sociales de salud. Y si le digo, ¿qué necesidades sociales de salud tiene Bolivia? Rápido, ¿qué necesita Bolivia en salud? Muchas cosas. Mayores ítems, infraestructura, la capacitación del personal, equipamiento hospitalario. Bueno, y también puede ser el tema principal que nuestros médicos sean un poquito más humanos, ¿no? ¿También? ¿Qué me dicen? También. Muy bien. Estamos viendo el tema de la propuesta. Pero ¿dónde podemos intervenir nosotros? Ya nos hemos ido a lo macro, ¿no? A lo grande. Pero ¿dónde podemos intervenir nosotros? Es aquí, en lo que se llaman los principios metodológicos de la educación. Cómo ejercemos nuestra tarea docente, cómo implementamos el aprendizaje,
con esas actividades y esas propuestas y desarrollamos la calidad. Entonces, siempre lo mismo, vamos a tener que intervenir aquí, en esas actividades que vamos a poner en nuestra propuesta, para desarrollar la calidad en el aprendizaje. Porque no se olviden que nosotros tenemos que desarrollar propuestas. Tenemos que desarrollar ¿qué? Propuestas que realmente vamos a desarrollar ¿qué? El aprendizaje en los estudiantes. A ver qué ocurre aquí. ¿Quieres recordarlo? ¿O cómo celebraste tu 15 cumpleaños? Lo más probable es que no seas capaz, y es perfectamente normal. Nuestro cerebro es capaz de procesar un sinfín de información, pero mucha de ella desaparece en el olvido. ¿Por qué olvidamos continuamente cosas de nuestro día a día? ¿Por qué algunas cosas que hace años recordábamos de forma clara se acaban esfumando de nuestra mente? ¿Por qué será que nosotros cuando nos ponemos en espacios de aprendizaje se nos olvidan las cosas? ¿Por qué piensan ustedes que esas propuestas educativas elaboradas por los docentes se nos olvidan? ¿Por qué? La propuestas... percepción sensorial y las emociones influyen, ¿no? Porque a veces el aprendizaje tiene una carga emocional y un contexto. Si uno se cae en bicicleta o se accidenta, por ejemplo, es algo que le va a marcar en la memoria. Tiene que ver con la experiencia emocional, desde el punto de vista de las neurociencias, si más no me equivoco, de la neuroaprendizaje, la experiencia emocional, ¿no? Cómo emocionalmente capta, experimenta esa experiencia. Pero ¿cómo piensan ustedes? Porque estamos diciendo mucho, bueno, vamos a elaborar nuestra propuesta, vamos a elaborar una propuesta excelente, ¿no? Pero las propuestas que han vivido ustedes al final o la que van a plantear, ¿todos los conocimientos van a la memoria o no? ¿Por qué los olvidamos como en el día a día que olvidamos? Que quizás no es significativo para esa persona, ¿no? O sea, no lo considera quizás de mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones en donde a veces se olvida uno dónde coloca las llaves, ¿no? O dónde deja el celular, pero no se nos olvida, no sé, otras cosas de mayor relevancia, digamos, ¿no? Los oficios de nuestra profesión y así, por ejemplo. O también yo creo que hay algunas cosas que no las vamos a ir aplicando en el transcurso del tiempo. Algunas de las herramientas que quizá estamos viendo ahora con usted no las vamos a aplicar cuando seamos docentes. Entonces, esas las podemos ir olvidando y sí ir recordando las que más vayamos utilizando en el transcurso del tiempo, de acuerdo a nuestras propias necesidades. Entonces, hay que ver. Este análisis está muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que cuando hagamos nuestra propuesta, no podemos desarrollar en los estudiantes que se les olviden las cosas, ¿no? Que no pase a la memoria. Que sean intrascendentes, ¿no? Porque la memoria hemos visto que es esto de aquí, que ven. Y comparten información. Cuanto más pensamos en algo, más conexiones se forman y más fácil nos es recordarlo. Por eso, si no tratamos de evocar esos recuerdos, las conexiones se van perdiendo y acabamos olvidando. Pero este no es el único mecanismo que tenemos. Entonces, tenemos que dar con mecanismos, ¿para qué? Para que nuestros estudiantes con la propuesta vaya el aprendizaje a la memoria. Entonces, ya tenemos definido la problemática, pero tenemos que ver los objetivos. Y ese objetivo, ¿quién lo tiene que desarrollar? El estudiante. Simplemente nosotros vamos a ser un orientador, un consejero, pero tenemos que definir bien los objetivos. Como les decía, los objetivos pensando en el estudiante, en esa diversidad. Y después podemos ejercer ya lo que es la tarea docente. Podemos meternos a lo que es el aula. Entonces, imagínense qué preguntita tenemos aquí. La importancia del aprendizaje. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos nosotros? Pues a través de ¿qué? De estrategias, de procesos y a través del cerebro. Entonces, ahí nosotros podemos darle la importancia al aprendizaje. Pero ¿qué tenemos? Que hay un micro más pequeño, que es el estudiante.
Y al estudiante que tenemos en nuestra propuesta, que ser capaz de orientarle, de que pueda ejecutar las acciones para la resolución de problemas y que pueda haber un autocontrol. ¿Correcto? Entonces, siempre en nuestra propuesta tenemos que conseguir esto que ven aquí, ¿no? Orientar, ejecutar y controlar los aprendizajes. Para ello, ¿cómo orientamos? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues tenemos que garantizar al estudiante que condiciones y dirigir y regular cada una de las actividades con una lógica, con una temporalidad. Entonces, así va a ir una lógica y una temporalidad, porque nosotros somos orientadores. Imagínense, ¿dónde vamos a estar nosotros? ¿Dónde estamos nosotros en este gráfico? ¿Dónde intervenimos? En nuestra propuesta, en la instrucción, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los objetivos, los contenidos, los métodos, los medios, la evaluación, siempre con una capacidad cognitiva de investigación, este triángulo perfecto, ¿no? Entonces, ahí en la parte de asistencial entra nuestra problemática, que es problemas personales. En la parte asistencial podemos ver asistencia desde el punto de vista de facilidades económicas, asistencia psicológica y emocional para los problemas que puedan tener los estudiantes. ¿En qué parte, compañero? ¿En qué parte? El triángulo no es solo la parte cognitiva y que ellos tengan pensamiento crítico e investiguen. Hay que trabajar en eso, obviamente, pero el método constructivista, en la parte asistencial, entraría cómo apoyamos como institución y docentes en manejar las emociones de los estudiantes y ver sus problemáticas. Claro. Lo académico también. Pero esto está aquí. Pero es como decía Onel, nos vamos a esto, a lo académico, ¿no? A que consiga el perfil del egreso, pero no, también tenemos que ver el tema de lo asistencial, ver cómo se encuentran ellos emocionalmente, problemas personales, y después ya hay otra vertiente que sería que ellos tengan la capacidad de investigar, de desarrollar, de resolución de problemas, pero hay que ver este triángulo, ¿no? Muy bien. Estamos viendo su propuesta, que vamos a trabajarla ahora, ¿ya? Estamos como desenmascarando. Entonces, cuando nos toque la actividad número 4, ¿qué vamos a trabajar? Sobre el objetivo. ¿Y el objetivo que tenemos ahí? Marcelo, ¿qué tenemos por ahí? Es la planificación de un fin. ¿Lo leo? Sí, ¿qué tenemos ahí? Es la planificación de un fin, meta o propósito, cuya función es lograr transformaciones graduales en los sistemas de conocimiento y habilidades en los educandos, así como sus actitudes, convicciones, sentimientos, ideales y valores. El problema ya tenemos de su propuesta, por ejemplo, pero ahora nos toca el objetivo. Entonces, parece tontería, pero vamos a ir viéndolo otra vez. Es la meta o propósito que queremos con nuestra intervención para lograr poco a poco sistemas de conocimiento, o sea, que desarrollen el conocimiento, las habilidades, y así también actitudes, condiciones, sentimientos, ya parte emocional, ideas y valores. ¿Ya? Y ahí vamos a influir después en un modelo de educación con encargo social. Pero muy bien, pero primero, esto ya es lo último, ¿no? Lo que queremos con nuestra propuesta será ese objetivo. Muy bien. Y en ese objetivo, ahí sí, Bismarck me ayuda, hay unos contenidos. Y esos contenidos van a desarrollar los conocimientos y las habilidades. Y los objetivos nos encargamos en la habilidad, en lo que me lleva a. Entonces, su propuesta va a tener, además de objetivos, contenidos. ¿Ya? Yo les voy a transmitir una mallita donde van a ir todo esto, lo van a ir poco a poco haciendo. ¿Dónde y cómo se seleccionan los contenidos? Según el encargo de la sociedad y según lo que nos permite las ciencias
de cada profesión. Muchas veces son las competencias que decimos, ¿no? Entonces tenemos una serie de objetivos y contenidos. Todo ello lo enmarcamos ¿en qué? En unos planes o estudios curriculares. Depende, sea pregrado, posgrado, pero nosotros no nos podemos salir de las mallas curriculares. Entonces, su propuesta, cuando piensen en una materia, tiene que ser basada en los planes curriculares. ¿Ya? Pero aquí van a intervenir ustedes en los contenidos y en los objetivos. Por ende, los objetivos tienen que ser enmarcados a solucionar un encargo social y los contenidos a la ciencia. Por ejemplo, si es una materia de cálculo 1, pues es a las ciencias de las matemáticas, ¿no? De la matemática. Muy bien. Los contenidos. Viendo esto, nosotros podemos seguir avanzando, ¿cómo no? Siempre desde el punto de vista del cerebro y de la individualidad, pero nos metemos a la última parte de la propuesta. Cuando ya tenemos objetivos y contenidos, nos vamos a ir a los métodos, o como decía Roberto López, métodos y estrategias. Entonces, esos métodos y estrategias va a depender de las condiciones del aprendizaje que tienen los estudiantes, ese pequeño diagnóstico que hemos hecho antes, de las exigencias que ellos nos ponen en conocimiento, de los objetivos que hemos propuesto antes, el contenido que ya tenemos, esos contenidos cognitivos, de las características del educando y de la maestría del docente. Pero todo ello tenemos ¿para qué? Para alcanzar los objetivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Primera cosa, vamos a seguir con nuestra propuesta. Y nuestra propuesta tenía una situación problema, ¿correcto? Esa situación problema tiene que alcanzamos unos objetivos. Quiere decir que lo negativo lo vamos a convertir en positivo. Ese problema se va a convertir en un objetivo para nosotros. Ese objetivo nos permite que encontrar una propuesta, o sea, una alternativa. Una propuesta es igual que una alternativa, ¿no? ¿Y esa alternativa qué va a tener? Pues va a tener que unos contenidos, unas metodologías, unas estrategias y el hay, pues, unas herramientas tecnológicas. Repita esa secuencia, Alicia, por favor. ¿Cuál? ¿Puede repetir esa secuencia? ¿Puede repetir esa secuencia que hizo? Sí. La problemática, luego... Vamos a ello. Vamos a poner una... Vamos a ver si sale bien por acá. A ver, déjenme un segundito. Tenemos... Vamos a darle el lápiz. Ya está. Primero, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora nosotros, porque creemos que la educación es sistémica, ¿no? Todo este círculo, todo influye. Tenemos una situación, problema en nuestros estudiantes, ¿no? Ya hemos estudiado los antecedentes sobre la situación problema y ya sabemos, porque le hemos preguntado a ellos, qué problemas hay en nuestra aula, ¿correcto? Del problema, ¿a dónde nos vamos? A establecer los objetivos. Objetivos. Y esos objetivos que nos vienen de la mala noticia de que tenemos un problema, se convierte en un objetivo para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que atender una necesidad. Los estudiantes nos están gritando, nos están diciendo, tengo esta necesidad, quiero que me resuelvan este problema. Nos gritan, ¿no? Entonces resolvemos y nos ponemos unos objetivos. Y esos objetivos los hacemos a través de nuestra propuesta educativa. Lo que tenemos que terminar en este módulo, una propuesta educativa de intervención. ¿Y cómo vamos a descubrir esa propuesta de intervención? Con una alternativa. Como ven, el problema nos define los objetivos y además nos da una alternativa. O sea, quiere decir que nos dice cómo va a ser esa propuesta de intervención. Una vez que nos digan cómo va a ser esa propuesta de intervención, tenemos que desarrollar ¿qué? Primera cosa, los contenidos, que es lo cognitivo, ¿no? Tema 1, tema 2, lo que quieran. Los métodos, las estrategias
métodos didácticos, estrategias didácticas. Y por último, herramientas tecnológicas. Como ven, lo último. Después le metemos con herramientas tecnológicas para ver si somos capaces de resolver ese problema que teníamos ahí. Pero como ven, la tecnología no entra, es una parte. Pero no por definir la herramienta antes, si no hago todo este esquema, ¿no? Si no encuentro la parte cognitiva, mi metodología, mis estrategias. Todo esto lo tenemos que hacer. Y esto termina siendo su propuesta de intervención educativa. Lo vamos a llamar el PIE, si quieren. Esto es lo que tenemos que realizar, viendo la educación como un sistema. Muy bien. Pues, ¿por qué no? Tenemos que realizar la intervención.